Bien, queridos hermanos, les quiero invitar a reflexionar en la santa palabra de nuestro Dios, en la cual Él permanentemente, cierto, nos aconseja y nos dirige para que como rebaño del Señor podamos oír su voz y también podamos conocerle. Quiero citar la palabra del Señor en el libro de Jeremías, leerla en el capítulo 10, del versículo 1 en adelante, hasta el versículo 10, voy a dar lectura. Dice: Oíd la palabra que Jehová ha hablado sobre vosotros, oh casa de Israel. Así dijo Jehová: no aprendáis el camino de las naciones, ni de las señales del cielo tengáis temor, aunque las naciones las teman, porque las costumbres de los pueblos son vanidad, porque el leño del bosque cortaron, obra de manos de artífice con buril. Con plata y oro lo adornan, con clavo y martillo lo afirman, para que no se mueva. Derechos están como palmera, y no hablan, son llevados porque no pueden andar. No tengáis temor de ellos, porque ni pueden hacer mal, ni para hacer bien tienen poder. No hay semejante a ti, oh Jehová, grande eres tú y grande tu nombre en poderío. ¿Quién no te temerá, oh Rey de las naciones? Porque a ti es debido el temor, porque entre todos los sabios de las naciones y en todos sus reinos no hay semejante a ti. Todos se infatuarán y entontecerán. Enseñanza de vanidades es el leño. Traerán plata batida de Tarsis y oro de Ufaz, obra del artífice y de manos del fundidor. Lo vestirán de azul y de púrpura, obra de peritos es todo. Mas Jehová es el Dios verdadero. Él es Dios vivo y Rey eterno. A su ira tiembla la tierra y las naciones no pueden sufrir su indignación. Amén. Que el Señor bendiga su palabra en esta tarde, cierto, que nos invita a considerar en las palabras de este profeta, cierto, Jeremías, cosas muy necesarias y cosas que tienen que estar grabadas en el corazón del pueblo del Señor. Vamos a orar a nuestro Dios en esta hora para que Él nos dirija en esta reflexión bíblica. Padre, en este nuevo día que tú nos permites estar en tu presencia, te agradezco, Dios mío, por el privilegio de poder acercarnos a tu palabra, porque ella alumbra nuestros ojos, porque ella, Señor, da sentido a nuestra vida, nos hace sabios, Señor. Gracias porque tú, bendito Dios, a través de ella también conviertes nuestras almas, Señor, y haces que cada día tu ley sea más preciosa y más bella en nuestros corazones. Glorifica tu nombre por medio de ella, Señor, y hazla llegar a quienes tú has querido, Señor, ya poner en tu corazón el hablar a sus vidas a través de este mensaje. Gracias, Dios mío, por tu gran amor, por tu misericordia y porque tú permanentemente estás, Señor, hablando a nosotros, queriendo, Señor, comunicarte con nosotros, revelarte nuestras vidas, Señor, para que conozcamos y entendamos tu voluntad y la podamos vivir como algo práctico. Gracias, Dios, en el nombre de Jesús. Amén. Eh, Sin duda, hermanos, hemos estado hablando de diferentes aspectos, ¿cierto?, en los cuales Dios nos habla, en los cuales Dios está presente, mostrándonos, ¿cierto?, mostrándose a sí mismo como un Dios relacional. En el Evangelio de Juan, capítulo 1, versículo 14, la Biblia nos dice que el Verbo se hizo carne, que el Verbo se humanó, que Dios tomó la forma de hombre, ¿cierto?, a su deidad, aquello que era inmensurable, excelente, completo, y que lo fue aún en ese momento, ¿cierto? Dios agregó humanidad. Y cuando entendemos la razón, el deseo de Dios, no solo desde el sentido del sacrificio, de la necesidad de que uno tomara nuestro lugar y que fuera un hombre que pagara porque los hombres pecaron, sino también en el sentido de que Dios quiso que nosotros entendiéramos el mensaje y que viéramos cómo Él se identificaba con nosotros. Sin duda, el Señor ha hecho y ha dado todo para que usted y yo le conozcamos, para que nosotros podamos acercarnos confiadamente a Él y podamos tener una relación
personal, íntima. Y por eso quiero insistir en algo que ha sido quizás repetitivo en nuestros oídos, pero que es el sentido del Espíritu Santo en estos tiempos que estamos viviendo. Y decía el texto, y quiero contextualizar, ¿cierto? Mencionando solamente el hecho de que Jeremías fue un profeta que por más de 40 años estuvo llevando a cabo un ministerio muy difícil porque el pueblo que se supone que había recibido revelación importante de Dios, que tenía los mandamientos y que aquí había un hombre fiel que estaba hablando la palabra del Señor, el pueblo realmente se había, como dice más adelante, embrutecido y había una falta de ciencia en sus corazones, en sus mentes y por ende vemos, ¿cierto?, que vez tras vez Jeremías tiene que predicar algo que llega a ser repetitivo, al punto que a los oídos del pueblo molestaba. En algún momento lo echaron dentro de una cisterna. Permanentemente vemos que la vida del profeta está en una constante depresión, porque él ve que no hay un avance, no hay un cambio en el corazón del pueblo. Y creo que como otros textos, podrían mostrar, ¿no es cierto?, la raíz del problema. Y la invitación permanentemente del Señor a su pueblo es oír la palabra que Jehová ha hablado sobre vosotros. Sin duda, hermanos amados, nosotros debemos considerar cómo escuchamos la palabra del Señor y para qué estamos escuchando la palabra del Señor. Nosotros no estamos escuchando algo que quiere, ¿cierto?, como acariciar el intelectualismo de una persona. Dios está hablando para darse a conocer. Cristo se ha revelado, el Verbo se ha humanado para Dios darse a conocer y a entender. Y nuestros oídos, ¿cierto?, son el instrumento por el cual nos llega la palabra de Dios a nosotros. Y eso es con el objetivo de que nosotros le conozcamos. Y puedo decir, ¿cierto?, a modo de introducirnos al tema, que un conocimiento superficial de Dios, un conocimiento que no está escuchando claramente la voz y la voluntad de Dios, va a producir un efecto en nosotros. Y el efecto es que vamos a tener un amor superficial, que nos va a llevar a una entrega superficial y nos va a llevar aún más allá a acciones superficiales. El Señor quiere que sus hijos sean conocidos por un fruto. Por sus frutos los conoceréis, dijo el Señor Jesús. Hoy día nosotros vemos cómo dañan la vida de la misma familia las relaciones superficiales. Quiero colocar como ejemplo, ¿cierto?, cómo hoy día los padres manifiestan relaciones superficiales con sus hijos y los aman de forma superficial. Hemos llevado el amor en la familia muchas veces a limitar nuestra relación a entregar y dar cosas, juguetes, regalos. Hay, por tanto, relaciones que están quebradas, que no son profundas y que atentan al diseño que el Señor estableció para la familia. Eso es como un ejemplo. Cuando el Señor quiere que nosotros seamos personas apasionadas, que seamos personas que nos entreguemos de un amor profundo, como Él lo ha hecho por nosotros. Él nos dice en su palabra, ¿cierto?, yéndonos al Nuevo Testamento, de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito. Entonces nosotros encontramos que cuando Dios habla de amor o habla de querer conocer a alguien y revelarse a ese alguien con amor, el Señor está entregándose a sí mismo a esa relación. Por lo tanto, nosotros no podemos pensar distinto en este tiempo y en esta época que nos ha tocado vivir. No podemos pensar que nuestra relación con Dios debe ser distinta. Por eso vuelvo a Israel, ¿cierto?, donde el Señor tiene que repetirle. ¿Y por qué lo repite? Porque el Señor le ha declarado a su pueblo: con amor eterno te he amado. Dios ha hablado a su pueblo y sigue hablando a su pueblo desde la perspectiva del amor. Pero Él necesita reprenderlo y necesita refrescar en la memoria y decirle que escuchen y que escuchen claramente lo que Él tiene que decirle. Porque siempre tiene que haber una diferencia entre el pueblo de Dios y los que no son pueblo de Dios. Y aquí el profeta está citando, ¿no? No aprendáis el camino de las naciones, ni de las señales del cielo tengáis temor, aunque las naciones las teman.
porque las costumbres de los pueblos son vanidad. Sin duda, hermanos amados, muchos pudieran sentir a través del tiempo que estamos pasando, ¿verdad? Se pueden sentir guiados, se pueden sentir movidos en sus emociones, en sus corazones, a tener temor, a tener miedo o a no saber cómo afrontar este momento. Y yo quiero decir que este momento es un tiempo para que usted y yo sigamos profundizando en el conocimiento de Dios, en esta relación que Él ha querido manifestar a nosotros. Entonces, Él ha dado a su Hijo para que le conozcamos. Por eso el amor no es un amor de sentimientos, no es un amor tampoco del intelecto, es un amor que viene de la verdad, de saber lo que Dios ha revelado de sí mismo. A veces olvidamos de dónde el Señor nos ha sacado. A veces olvidamos a quién Dios se está revelando, a quién Dios le quiere mostrar amor. Y la Biblia nos describe claramente como enemigos de Dios por causa de nuestro pecado, como merecedores del castigo y de la ira de Dios. Y el Señor, en un momento de nuestra existencia, sabiendo Él que no merecemos nada de lo bueno que Él es, Él irrumpió nuestras vidas, amándonos de una forma intensa, amándonos de una forma profunda, amándonos de una forma apasionada, sobrepasando la barrera de nuestro pecado, sobrepasando la barrera de nuestra incredulidad, sobrepasando nuestra propia incapacidad de querer siquiera estar con Él. Y Él nos hizo oír la palabra, nos hizo seguir la palabra, y hoy día nos invita a mantenernos en esta relación. Siempre Dios ha actuado de la misma manera. Y sin duda este texto nos habla cómo el pueblo de Dios puede desviarse a tal punto de dar oído a otras cosas que no son la voz de Dios, que no son la palabra del Señor, y puede producir eso en el corazón. Versículo 5. No tengáis temor de ellos, porque no pueden hacer mal, ni para hacer bien tienen poder. ¿Por qué? Porque solo existe un solo Dios verdadero. No hay más que un Dios. Y el versículo 6 nos dice, no hay semejante a ti, oh Jehová, grande eres tú, y grande tu nombre en poderío. Qué maravilloso es poder que nosotros tengamos esta convicción en nuestro corazón. ¿Quién es el Señor, hermano, para tu vida? ¿Quién es Dios? Esta circunstancia que estamos pasando tiene que ayudarnos a que nuestra mente, nuestro corazón tenga esta revelación. Yo sé quién es el Señor. Yo sé en quién he creído. Pongo como ejemplo a Job, un hombre golpeado, ¿cierto?, por las circunstancias que Dios permitió. Y cuando él vio que todo se estaba desmoronando a su lado, él dijo, Él es digno. El Dios al cual yo sirvo, el Dios en quien yo creo es digno de que yo permanezca en mi posición, y por causa de la verdad que he escuchado, la verdad que creo, yo le adoro, a pesar de que quizás a los ojos de muchos ya no tengo éxito, ya no soy rico, ya no tengo una familia estable, mis hijos no están, mi esposa me ha abandonado en la fe, ya no me acompaña. Cuando hay conocimiento de Dios en las circunstancias más complejas de la vida, en vez de salir corriendo hacia cualquier otro lugar, en vez de buscar confianza en cualquier otro sitio, nosotros nos plantamos sobre la roca y decimos, no hay semejante a ti, oh Jehová, y declaramos, grande eres tú y grande es tu nombre. Entendemos que no hay nada más glorioso, no hay un propósito más alto para nuestra vida y nuestra existencia que poder ser adoradores de Dios, que poder ser amados y cuidados por este Dios. El Señor es simplemente extraordinario. El Señor es asombroso. No existen palabras con las cuales nosotros realmente podamos describirle. Hermanos, oremos para que el Señor no se canse de nuestra apatía,
que no se canse de nosotros, de que nosotros no estemos a la altura del amor con el cual Él nos ha amado. Oremos al Señor para que despertemos, porque sin duda tenemos que vernos como el pueblo, ¿no? Que no tenían la visión que el profeta estaba reflejando, no tenían en su corazón claridad acerca de quién estaban sirviendo. El profeta dice como pregunta retórica a sí mismo y hablando con el Señor: ¿quién no te temerá, oh Rey de las Naciones? Porque a ti es debido el temor, porque entre todos los sabios de las naciones y en todos sus reinos no hay semejante a ti. Simplemente deberíamos nosotros estar conscientes de que nuestro Dios es todopoderoso. Él reina, Él gobierna soberanamente sobre todo. Eso debería ser suficiente para un hijo de Dios, para una hija de Dios. Los ídolos que podamos levantar en cualquier momento y circunstancia te van a pedir que te arrodilles frente a ellos. Te van a pedir que tú te doblegues frente a ellos, que les reconozcas. Acá podemos ver la futilidad de esto, ¿no? La gente colocando un palo, colocando algo, vistiéndolo, acomodándolo, para luego ellos doblar sus rodillas para pedir ayuda. Qué absurdo. Qué absurdo que los hombres, y peor, los hijos de Dios, puedan llegar a este tipo de circunstancias. Hermanos y hermanas, Dios nos libre. Si hay alguien a quien tenemos que adorar y a quien tenemos que doblar nuestra rodilla, es al Señor. Es al Rey del cielo. Es el único Dios verdadero. Y el profeta afirma: mas Jehová es el Dios verdadero. Él es el Dios vivo y Rey eterno. A su ira tiembla la tierra, las naciones no pueden sufrir su indignación. Hermano, hermana, cuando el problema o la situación que estamos viviendo, la que estás viviendo tú ahí en tu casa, te hace querer doblar las rodillas ante otros dioses que no sean el Señor. Cuando quieras doblar las rodillas ante tus problemas, cuando la opresión que estás viviendo hoy día te haga desconfiar del Todopoderoso Dios, recuerda que tienes que oír la palabra de Dios. Recuerda que fuiste llamado a una relación de amor para conocer a ese Dios que te amó y que te ha amado con amor eterno. Sin duda, cuando vemos nuestra tibieza, cuando vemos nuestras actitudes cobardes delante del Señor por tener convicciones que no son bíblicas, porque la verdad no está haciendo efecto en nuestros corazones, porque no estamos llegando a un servicio íntegro al Señor, porque no estamos amando profundamente al Señor, entonces podemos darnos cuenta que el Señor ha tenido misericordia si hasta aquí estamos vivos. Que el Señor ha tenido misericordia y nos ha guardado. Pero hermanos y hermanas, tenemos que despertar. Tenemos que salir de este estado. Pablo le dijo a Timoteo: porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía. No nos ha dado Dios un espíritu para estar en el temor, sino que Dios nos ha dado un espíritu. Él ha puesto su espíritu en nosotros para que la relación con Él, su amor con nosotros, sea visible hacia otros. Por sus frutos los conoceréis. Hay obras externas que van a manifestar las convicciones internas de una persona. Si lo profundo de tu conocimiento de Dios no se está manifestando en buenos frutos, hay un problema en el conocer a Dios. El mismo profeta, en versículos anteriores al capítulo que he leído, dice: así dijo Jehová, no se alabe el sabio en su sabiduría, ni en su valentía se alabe el valiente, ni el rico se alabe en sus riquezas, mas alábese en esto el que se hubiere de alabar, en entenderme y conocerme que yo soy Jehová, que hago misericordia, juicio y justicia en la tierra, porque todas estas cosas quiero, dice Jehová. Cuando pensamos en a veces las formas, actividades que Dios espera que hagamos, a veces ellas no reflejan realmente un conocimiento profundo del Señor. A veces no estamos considerando que el llamado
más grande que hemos recibido al vivir, al estar puesto aquí en la tierra y al haber sido introducido en el cuerpo de Cristo, que es la iglesia. No hemos observado que el llamado más alto que Dios nos ha hecho es precisamente que le conozcamos. Cuando tú conoces a Dios, tienes en qué alabarte, en qué gloriarte. El Señor es todo lo que usted y yo necesitamos en nuestra vida. Por eso, aliéntese su corazón. Aliéntese su corazón para que pueda reconocer que Dios tiene el control. Ninguna circunstancia, ni la cautividad que está viviendo el pueblo, ni los problemas que vamos a enfrentar, tienen el derecho de apartar nuestra mirada y nuestro sentido de adoración verdadero a nuestro Dios. Debemos adorar al Señor, ya que podemos ver que incluso el dolor que pudiéramos estar pasando hoy día es un medio de gracia que Dios puede usar para bendecirnos. Amén. La palabra dice, y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. ¿Se da cuenta? En esta relación de amor, Dios entregó a su Hijo. En esta relación de amor, Dios entregó todo para que usted y yo también retribuyamos a Él, dándole nuestro amor, dándole nuestro corazón, dándole todo lo que somos. Por eso, no tenemos que olvidar que independiente de lo que estemos viviendo y sintiendo en nuestros corazones, hay una responsabilidad que tenemos que cumplir y debemos extender el reino de los cielos. Debemos reconocer quién reina. Dios gobierna sobre todo y en todos. ¿Por qué? La Biblia declara que Jesús es el Rey de Reyes y Señor de señores. Y todos deben adorar a Dios por lo que Él es. Estimado amigo que quizás hoy día por medio de las plataformas puedes escuchar este mensaje, que no eres de la iglesia aquí local, pero que necesitas ponerte a cuentas con Dios, que tienes hoy día tal vez temor a morir, tal vez estás pensando en cosas que no habías pensado antes, y tal vez estás pensando en la iglesia. Por favor, no acudas a la iglesia cuando pasan estas cosas sin querer conocer a Dios. No acudas para que se te pase el miedo a lo que estás viviendo en este momento. No sucumbas al temor de lo que muchos pueden tener temor. Si hay alguien que es digno de temor, ese es Dios. Jesús dijo, no temáis a los que puedan matar el cuerpo, sino temed a aquel que puede matar el cuerpo y el alma en el infierno. Cuando hay conocimiento de Dios, la verdad de Dios que llega por nuestros oídos, se vuelven convicciones. Y cuando esas convicciones son profundas, nos llevan a acciones de amor y de servicio a nuestro Dios. Yo te animo en esta tarde a que tú puedas venir al Señor por los motivos correctos. Y te animo a que puedas manifestar por medio de tus frutos el reino del Señor. Y esa que se manifieste en primer lugar en una intimidad, que se manifieste en segundo lugar un compromiso que nace en esa intimidad, en un deseo más ferviente de que el reino de tu Dios se extienda y que el mundo reconozca que Él es el Rey de Reyes, que Él es el Señor de Señores y que a Él merecen y deben adoración. Estimado, yo te invito a que adoremos al Señor y tú busca el reino de Dios y su justicia primeramente, porque ese es nuestro deber, conocer y entender quién es el Señor. Que Dios nos bendiga. Oremos un momento al Señor. Padre bueno y fiel, gracias por tu misericordia, gracias por tu verdad, gracias por recordarnos, Señor, que ser parte de la iglesia, que el encontrarnos contigo en tu palabra, que el escuchar tu palabra, no es simplemente para añadir un sermón más, un domingo más, un día más. Tú tienes propósitos y tú quieres revelar
Señor, la vida de tu Hijo en nosotros. Tú quieres mostrarnos a Cristo. Tú quieres darnos lo más preciado de ti. Oh Padre, ayúdanos para que seamos oidores que viven tu palabra, que hacen tu palabra y que no se conforman con tener una vida moral aceptable, sino que realmente quieren manifestar en acciones esa intimidad profunda a la cual tú nos estás llamando en este tiempo. Señor, bendiga su iglesia y bendiga nuestros corazones para que no caigamos en el letargo de este mundo, que muchos quieren solamente volver a la vida que tenían antes. Muchos en este momento están pensando simplemente que esto pase luego y olvidándose completamente de la lección de lo que tú estás hablando al corazón. Danos oídos, Señor, para escuchar en este tiempo tu voz. Lo rogamos y lo clamamos en el nombre de Jesús. Amén.